Hola, buenos días a todos los presentes. Vamos a estar iniciando la reunión en 5 minutos en lo que permitimos que nuevas personas ingresen, ¿vale? Muchas gracias. En 5 minutos damos inicio a las 11:05. Te hago un café. Pásame el pocillito. Bueno, siendo las 11:05 del 30 de abril, damos inicio a nuestro webinar de Bifacial Models en DG Rooftop Focus. Vamos a tener a nuestros dos panelistas, a Jennifer de Ginkgo Solar y a Hanual de Alurac. Le doy paso a mi compañera Jennifer Escobar de Ginkgo Solar. Y pues me presento, mi nombre es Valeria Parada de Ginkgo Solar también. Hola a todos, muy buenos días, tardes, para quienes estamos en un uso horario un poco diferente.
Mi nombre es Jennifer Escobar. Por favor, confírmenme si ven mi pantalla correctamente. Ahí en el chat pueden poner que sí ven, que no ven. Más que Pueden, nada para saber si están viendo correctamente. pueden alzar la manita los que no estén viendo, por favor. Vale, no sé si veo el chat o nadie ha respondido, si ven o no ven la No, pantalla realmente. el chat no pueden acceder al chat. Ah, Sí, pero pueden reaccionar. exacto, pueden alzar la manita si no están viendo que estamos compartiendo la pantalla. Tenemos aquí Vale. esto. Bueno, tenemos dos personas con Januel Gutiérrez y Juan Carlos. No están viendo, espérame, te va a permitir hablar. Juan, ¿nos escucha? Ah, sí. Acá hay gente que tiene la mano alzada. Asumo que todos ven mi pantalla, así que excelente. Hay bastante asistentes, así que vamos a dar inicio. Primero que nada, muchas gracias a todos por su tiempo. Y hoy vamos a hablar un poco sobre los módulos bifaciales y porque tenemos entendido que hay muchas preguntas, muchas dudas. Mi nombre es Jennifer Escobar, primero que nada. Soy el gerente técnico para toda Latinoamérica de Ginkgo Solar. Así que nada, sin más preámbulo, vamos a empezar ya con la presentación. Los invitamos a dejar todas sus preguntas, tomen nota, nosotros podemos compartir esta presentación. Estamos grabando esta llamada, así que más que nada invitados todos a hacer sus preguntas al final de la presentación, tanto de Ginkgo como de Alurrac. Y vamos a dar inicio a esto porque vamos a tener una ronda de preguntas, así que tomen nota ahí todos los asistentes. Primero que nada, bifacialidad en sistemas FB, impactos reales en el proyecto. Acá tenemos un poquito del contexto del mercado. En proyectos de generación distribuida, el espacio siempre es muy limitado, siempre tenemos problemas con ello, por lo que la eficiencia y la durabilidad siempre son clave. La producción de módulos bifaciales siempre nos va a ayudar a generar un poquito más, obviamente siempre dependiendo de las condiciones externas, pero más que nada la tendencia del mercado es un crecimiento de sistemas en techos y obviamente el uso de módulos bifaciales. Hace un tiempo atrás el mercado evolucionó a módulos bifaciales debido a esta ganancia adicional de la que les comentaba anteriormente y debido a esto ya el mercado se ha tornado completamente a los módulos bifaciales que ustedes conocen y vamos a hablar un poquito más de cómo funcionan más adelante. Antes de eso, comentarles nuestro portafolio de productos en Ginkgo Solar. Tenemos módulos Tiger Neo 2.0, que es nuestra serie anterior, mainstream, con la que estamos trabajando ahora, que ustedes pueden ver acá a la izquierda de su pantalla. Tenemos módulos de 615 a 645 y módulos de 715 a 735. Y además presentarle nuestros nuevos módulos Tiger Neo 3.0, que es nuestro último módulo top en tecnología y innovaciones, en los que obviamente nos mantenemos dentro de las mismas dimensiones de 2.38 por 1.13. Pueden hacer la comparación directamente con el 2.0, pero potencias mucho más altas que van desde los 650 a los 670 y con eficiencias mucho más altas. Este módulo es dimensionalmente exactamente igual a un 2.0, tiene las mismas condiciones exteriores y estructurales, solamente que mayor tecnología dentro de la celda. Además, algo importante mencionar es su coeficiente de bifacialidad, que es mucho más alto, llegamos a un coeficiente del 85%, y si vemos los coeficientes bifaciales de la serie 2.0 son del 80%. Por lo tanto, ya tenemos una ganancia adicional solo por condiciones de bifacialidad. Así que muy importante ahí que tengan eso en cuenta y que tomen nota en caso de que tengan alguna duda. Entonces, ¿cómo funciona la bifacialidad? Acá lo que me imagino muchos tienen muchas preguntas y dudas. Y acá tenemos un gráfico, unas imágenes que son bastante explicativas. Y acá en esta parte de la izquierda de su pantalla vemos un módulo bifacial. Un módulo bifacial funciona de la siguiente manera. Los rayos del sol llegan y impactan directamente en la superficie frontal del módulo
Y además, al tener una capa trasera que logra captar los rayos del sol que rebotan en la superficie, también tenemos una generación de energía por la parte posterior del módulo. A diferencia de un módulo monofacial. Un módulo monofacial, al no tener esta característica, solamente los rayos del sol y la irradiancia llega de manera frontal, y en la parte posterior obviamente siempre van a rebotar, por decirlo de alguna forma, y no van a ser captados por el módulo solar. Principalmente acá tenemos un poco más de desglose respecto a cómo funciona, pero en grandes rasgos lo explicamos en la diapositiva pasada. Pero lo más importante es que en techo la contribución trasera eh, es mucho más importante en módulos bifaciales, porque a diferencia de un módulo monofacial, por ejemplo, de 600 watts, en este caso, si tenemos un módulo bifacial de 600 watts, vamos a tener una pequeña ganancia y una contribución en la parte trasera. Esto depende de factores claves en sitios como techos, superficies, estructuras fijas, ya que dependen obviamente tanto del albedo del techo, ¿qué quiere decir eso? De la superficie que va a estar en la parte posterior del módulo en este caso, la altura y la separación que vamos a tener acá entre la estructura y el módulo. El entorno, por supuesto, siempre es algo importante, y finalmente la ventilación. Eso es muy importante para poder aprovechar lo máximo dentro de nuestro proyecto. Todos los proyectos son únicos, tienen cada uno sus condiciones, pero la idea es que como Ginkgo nosotros entreguemos una solución puntual para cada uno de esos proyectos, y obviamente los invitamos siempre a hacer la evaluación directamente con nosotros. Entonces, en resumen, los módulos bifaciales siempre van a generar más energía porque aprovechamos la radiación directa por la cara frontal y la que se genera reflejada por la cara posterior de los módulos. Además, la cara frontal domina la generación, pero la trasera nos permite capturar una ganancia adicional que, como les decía, siempre va a depender del diseño. En proyectos de generación distribuida, como en techo o estructuras fijas, la contribución trasera suele ser siempre un poco más limitada, pero sigue siendo una ganancia adicional. La cara frontal siempre va a ser la dominante, pero esto siempre va a depender del tipo de techo, de la altura, de la reflexión, y siempre podemos mejorarlos con sistemas que se eleven un poco más y con superficies más reflectivas. A continuación, variables clave. Estas son las condiciones de las que yo les comentaba. Tenemos variables claves dentro de proyectos que nos pueden ayudar a aprovechar esta generación adicional que podemos obtener de los módulos bifaciales. Entre ellas, la superficie, la estructura, obstáculos, que son puntos que debemos evitar, la altura y las sombras. Como pueden ver en la diapositiva, tenemos un porcentaje de lo que podemos generar aproximadamente en distintas superficies. Como ven, la pintura blanca es uno de los escenarios más reflectivos, por lo tanto, en este tipo de escenarios es siempre donde podemos aprovechar la bifacialidad en mayor porcentaje. Ahora, si nos vamos al menos reflectivo, siempre va a ser un escenario como agua. Importante que ustedes sepan que nosotros contamos con módulos que llamamos offshore, que son específicamente para proyectos que están en superficies de agua, módulos flotantes. Seguramente muchos de ustedes los han visto en videos, en YouTube, en TikTok, en Instagram. Si no, los invito a conocer este tipo de módulos. En Ginkgo también trabajamos con este tipo de módulos y de proyectos, entonces los invitamos siempre a conocer todos nuestros productos. Finalmente, hablamos de que por instalar en el techo un módulo bifacial, no es que no vayamos a tener ganancia, ¿vale? Siempre va a depender de cómo diseñamos el sistema, y para eso estamos nosotros como fabricantes, para entregarles las directrices ideales para aprovechar, aunque sean un pequeño porcentaje, esta ganancia por bifacialidad. Otra parte es la implicancia práctica. La ganancia bifacial en generación distribuida en proyectos en techo, nuevamente siempre va a ser moderado,
¿Por qué? Porque no es correcto asumir, y esto es mucho que me pasa en sitio cuando voy con los clientes, pero ¿cuál es lo que puedo generar en porcentaje? Y ahí es donde yo les comento, no podemos asumir un 10, un 15% estándar porque cada proyecto debe modelarse correctamente. Si no, se puede sobreestimar la producción y el error no va a estar obviamente en el módulo, sino que va a estar en el diseño. Por eso es importante que sepan que la bifacialidad está en la ficha técnica, siempre lo van a ver, en la parte de abajo de la potencia, van a seguir esa fila y van a ver cuál es lo máximo que pueden generar por bifacialidad, pero en una notita en el pie de esa tabla va a aparecer las condiciones idóneas para las cuales se debe cumplir esta generación. ¿Vale? Entonces, en proyectos de generación distribuida, siempre hay que hacer una evaluación caso a caso, ver qué tipo de instalación, condiciones ambientales tenemos para aprovechar esta ganancia en bifacialidad. En resumen, más energía, por supuesto, siempre que tengamos un complemento sobre nuestro diseño del sistema. Nuevamente, esto siempre va a depender del diseño y finalmente va a depender de la instalación. Una instalación correcta siempre va a asegurar el desempeño y una ganancia como la esperamos nosotros y lo que estimamos obviamente en software. A continuación, parte de la instalación y consideraciones prácticas para que ustedes puedan obtener esta ganancia en bifacialidad y comentarles que nuestros módulos son de doble vidrio o dual glass. Acá tenemos una imagen en donde nos muestra cuál es la estructura de un módulo con doble vidrio. Acá tenemos vidrio templado, encapsulante las celdas, nuevamente encapsulante, nuevamente vidrio templado. ¿Qué es lo que yo gano con esto? Y el mayor valor que les entrega a ustedes es la durabilidad. En generación distribuida combinamos dos grandes beneficios. Uno de ellos, durabilidad, y el otro es la ganancia adicional. El uso del doble vidrio siempre va a permitir que yo tenga una mayor durabilidad y un mejor desempeño a través del tiempo, especialmente en estos módulos que son bifaciales. Además, la instalación, como les comentaba, es crítica. Elementos, por ejemplo, como cables mal posicionados, una altura muy baja, pueden reducir significativamente la ganancia bifacial. Una pregunta que siempre me hacen, en techo, Jenny, yo no puedo tener una distancia mayor de 10 centímetros o no puedo instalo a 20. Y ahí es donde yo les digo, los invito siempre a evaluar caso a caso, porque el diseño siempre va a impactar en el resultado. Porque, y acá lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, nuestros manuales son solamente tres: empaque, desempaque, manual de instalación, manual de limpieza, indican efectivamente todos los parámetros que debemos seguir. Entre ellos es que la distancia mínima de la superficie más alta de un techo, en este caso si el techo tiene crestas, considerando la superficie más alta hasta la parte posterior del módulo, debe ser de 10 centímetros. Ese es el mínimo de instalación que nosotros aseguramos a nuestros clientes para que puedan tener una buena ventilación del módulo y luego evaluar los coeficientes de generación que pueden generar por un módulo bifacial, por el uso de un módulo bifacial. En este caso es muy importante para ustedes que lean el manual, lo pueden encontrar directamente en el QR que lo pueden escanear ahora, van a encontrar las fichas técnicas de nuestros productos, manuales de instalación, garantías y otros productos que van a poder descargar directamente desde nuestra página. Y obviamente esto les va a indicar las zonas de fijación y es muy importante que tengan claras todas las directrices para poder instalar, porque esto me va a garantizar un cumplimiento del manual que va a asegurarles que van a mantener la garantía de su módulo. Y esto es lo más importante para nuestros clientes, es indicarles que siempre que sigan nuestro manual, ustedes siempre van a poder seguir y van a poder hacer válida su garantía y no van a tener ningún problema con su módulo. Además de eso, respecto a la compatibilidad, muchas veces me preguntan
cuál es la instalación, cuáles son las distancias que debo seguir, y eso está claramente en nuestros manuales de instalación. Y también se entregan las cargas, se entregan los tipos de abrazaderas con los que pueden trabajar, y la compatibilidad con una estructura para nosotros es clave para no perder el rendimiento, y eso es algo que tenemos per se con nuestros compañeros de Alurac. La correcta integración de un módulo a estructura siempre va a asegurar un desempeño y una confiabilidad del sistema. O sea, si instalamos correctamente bajo los parámetros que nosotros como fabricante indicamos, siempre vamos a asegurarles que van a tener un excelente desempeño y una seguridad tanto para ustedes como para sus módulos que adquirieron. Finalmente, vamos al tema de las garantías. Nuestras garantías son tanto de producto como de performance, que en este caso es de generación. Y la primera es el respaldo que nosotros entregamos en caso de que ustedes tengan algún problema físico del módulo. El módulo se quiebra, el módulo se rompe por X cantidad. Ustedes pueden acceder directamente nuevamente en el QR a todas nuestras políticas, a los manuales, a las fichas técnicas. Y el segundo es la garantía de generación. Nosotros aseguramos que vamos a rendir lo que nuestra ficha técnica entrega directamente por la cantidad de años que el módulo dura. Recuerden que el módulo es un producto de larga vida útil. Tiene 30 años de vida útil. ¿Eso qué quiere decir? No quiere decir que al año 30 el módulo va a dejar de generar, sino que lo que en Ginkgo garantizamos es que vas a tener una pérdida de aquí a 30 años de nuestra última serie de módulos 3.0 de un 0.35% de degradación anual. Entonces ahí es importante que tengamos también esos conceptos claros. También es importante, como les mencionaba anteriormente, que siempre tengamos una correcta instalación. Esto va a ser clave para que ustedes, en caso de cualquier problema con su módulo o en el sistema tanto de generación, puedan hacer válidas sus garantías. Y como les decía, esto es un punto clave para ustedes para que sepan cuál es el rol de seguir nuestras directrices. La estructura obviamente siempre va a definir cuánto se va a ganar, y justamente por eso ahora es clave entender el rol de la estructura en esto. Como les decía, con Alurac tenemos bastante claras estas directrices. Siempre es importante evaluar el caso a caso, y más que nada, ahora vamos a darle el paso a nuestros compañeros de Alurac acá para que continúen con la presentación. Si tienen alguna pregunta, alguna consulta, por favor, anótenla. Al final de la presentación vamos a dar una opción para que ustedes hagan sus preguntas abiertamente. Así que, Janual, todo tuyo. Listo. Muchas gracias, Jennifer, por ese completo entendimiento de las diferencias de los paneles bifaciales y monofaciales. Si me escuchan todos bien ahí, si pueden ver mi pantalla, les agradecería me confirmen. Mientras tanto, me voy presentando. Harmal Gutiérrez, el líder de ingeniería del equipo de Alurac, y más que contentos de estar en este webinar que fue propuesto y estructurado con Ginkgo para poder conocer esas diferencias que ya nos mostró tan claramente Jennifer entre los dos módulos, con sus pros y los cuidados que debemos tener adicionales, y ahorita complementar, porque al final toda esta solución que nos mencionó Jennifer tiene sentido si está sobre una estructura que es capaz de proveerle esas ventajas de los módulos bifaciales. Entonces, la idea es que podamos conversar sobre 4 ejes principales. Uno es hablar de las diferencias entre los paneles monofaciales y bifaciales. Ya Jennifer nos contó las diferencias desde el punto de vista eléctrico y de funcionamiento. Ahorita vamos a hablar un poquito más de las diferencias de caras a los requisitos de la estructura, hablar propiamente de cuáles son las diferencias que deberíamos contemplar en esas estructuras de soporte sobre techo, qué deberíamos tener en cuenta. Vamos a posteriormente conversar sobre directamente las soluciones que desde Alurac estamos ofreciendo al mercado para poder tener soluciones más ajustadas para temas bifaciales. Y al final mencionar un poco algo de las buenas prácticas y algunos errores comunes que se ven en el medio y de los cuales debemos estar siempre pendientes para aprender. Entonces, desde el punto de vista de las características del módulo,
mm, una de las características que cambia entre los paneles bifaciales y monofaciales es el aumento del peso. No es muy relevante, es alrededor de un 10%, entre un 10 y 12%, pero igual de cara a los cálculos estructurales, cuando vamos a diseñar tanto el sistema de soporte de la estructura, ya sea en aluminio, como la verificación de los techos de las cubiertas, es importante tenerlo en cuenta. Eso para un módulo estándar. Mm, Las dimensiones, como nos mencionó Jennifer, no cambian. En los módulos miden exactamente lo mismo. En general, mismas referencias de módulos tienen las mismas medidas. No hay modificaciones en las medidas para módulos bifaciales y monofaciales. Entonces, nuestros arreglos se van a poder seguir conservando con la misma geometría, teniendo en cuenta las diferencias de peso. Y el rango de fijación sí varía entre los diferentes módulos de panel, pero esto lo aclaro porque debe ser inspeccionado caso a caso. Como lo mencionamos, esta es una ingeniería detallada, una ingeniería que debe ser validada caso a caso y es importante, ahorita más adelante voy a mencionar algo complemento sobre cómo deben de ser esos clamps de fijación, qué características deben tener, que están en el manual de Jinko y que nosotros tenemos incluido en nuestro portafolio de productos para poder, para al final el cliente final tenga esa garantía de que su estructura le permita acceder a la garantía de Jinko, que al final ese es el flujo que deberíamos buscar, que la estructura le permita al cliente acceder a la garantía de Jinko. Las diferencias, como lo mencionó Jennifer, están muy relacionadas a aprovechar la reflectancia solar del cielo, de la reflectancia solar, perdón, de la cubierta. ¿Qué quiere decir esto? Que toda la incidencia de los rayos del sol que no llegan directamente a la cara superior del panel, la idea es poder absorberlos por la parte de abajo y aumentar esa generación, que puede ser más o menos de acuerdo a cada proyecto, pero que si tenemos esa posibilidad de en un mismo espacio producir más energía, debemos buscarla. ¿Cuáles son las propuestas? Normalmente la que vemos al lado derecho es una estructura estándar que se separa a aproximadamente mínimo 10, 12 centímetros del techo, y al lado izquierdo tenemos una estructura que buscamos a través de unos accesorios que producimos en Alurrac elevar esa altura a que tenga por lo menos 25, 30 centímetros. Incluso ya les voy a mostrar un caso en el que propusimos esta misma solución, pero llevada a un nivel más alto para llevar a casi 50 centímetros, 60 centímetros del techo y aumentar esa capacidad de proporcionar energía. Aquí la vemos, ¿sí? Esa es una solución que se instala sobre techo, no es una solución en losa, es una solución sobre una cubierta tipo TPO, que son las cubiertas que son normalmente pendientes muy planas, eh, pero que se requiere pues, darle una inclinación al techo. Este accesorio es un caso particular de un proyecto que se diseñó a la medida del cliente, pero asimismo la idea es que podamos diseñar soluciones a cada una de las medidas de los proyectos de ustedes. Podemos variar en ambos extremos la altura para ver cuál es la generación, ver cuál es la relación entre si lo subo más, sube un poquito el coste de la estructura, pero también aumento la generación. Y ahí podemos trabajar, y la idea es que trabajemos mancomunadamente con el equipo de soporte de Jinko, donde encontremos ese punto medio en el que qué tanto la subo para aumentar la generación de una manera eficiente y lograr ese equilibrio de que mi estructura no me salga más cara y que logre producir más. Entonces, la idea es que con todo esto tengamos presente de la importancia de elevar la altura para absorber la mayor cantidad de sol proveniente de la refractancia del techo. Y aquí algo que tal vez no se menciona mucho, pero que sí es importante mencionar, es el tipo de techo que tenemos, porque no todos los tipos de techo ni todas las cubiertas tienen el mismo SRI, que es el índice de refractancia solar, por las cifras en inglés, que tiene que ver con cuál es el porcentaje de esos rayos de sol que impactan a la cubierta y que son devueltos de nuevamente a la atmósfera. Entonces, ¿cuál es la idea? Aquí le coloco una tabla de colores, que esto ha sido sacado del equipo de Acesco, que es una empresa hermana de Alurrac, donde para los diferentes tipos de techo, los diferentes tipos de colores, se ha calculado cuál es ese valor de refractancia solar. Esto es súper importante porque esto es un insumo clave para determinar cuál va a ser la capacidad de generación de energía. Eh,
Incluso esto nos puede, desde el diseño inicial de una bodega, si tenemos acceso a esas primeras fases constructivas, o incluso el cliente está cambiando el techo para instalar un sistema fotovoltaico, poder llegar a esa recomendación. Oiga, si usted no tiene un color predefinido por tema institucional o porque tenga alguna predilección, busquemos un color que nos tenga un mayor índice de refractancia solar, que nos permita absorber mayor energía solar, y utilicemos paneles bifaciales elevados de la cubierta con las soluciones Alurrac que nos permitan aumentar esa generación. Entonces, mira cómo todo el conocimiento del panel nos lleva a cómo debería ser la solución del techo. Y ahí es donde hablamos de que es una solución conjunta. Todo el camino, desde el techo, pasando por la estructura que permita la elevación, hasta el módulo bifacial. Entonces, ahí se nos completa toda la cadena de valor y podemos al final ofrecerle al cliente una solución estructural completa. ¿Qué otra diferencia importante que tiene que ver con los accesorios que vimos anteriormente? Los paneles bifaciales, como mencionó Jennifer, tienen por ambas caras recubrimiento con el vidrio. Esto hace que los paneles bifaciales sean más rígidos. O sea, en teoría, o en teoría no, en la práctica son más resistentes porque son más rígidos, pero más rígidos también los hace más sensibles a deformaciones excesivas en la estructura. Entonces, aquí ya no hablamos de que el panel es más rígido, el panel va a aguantar las cargas de diseño que ya Jinko nos provee, que normalmente son las 5400 en un sentido y 2700 en el otro sentido, pero ya el Jinko nos dice, oiga, el panel aguanta, no tiene ningún problema, pero la responsabilidad de que el panel no se deforme excesivamente no es del panel, es de la estructura. Entonces ahí es donde tenemos que tener claro que, claro, dice, tengo un panel más resistente, me voy a distancias más largas. No, el panel es más resistente, pero la responsabilidad de que el panel no se deforme excesivamente es de la estructura. Y por eso coloco este slide donde pues recalco que desde Alurrac siempre entregamos todo lo que tiene que ver con análisis, no solo de resistencia a los elementos, sino de control de las deformaciones, porque el control de las deformaciones es lo que va a asegurar que los paneles no van a tener problema ni exceso de deformación. Como les digo, paneles bifaciales más rígidos, más resistentes, pero más susceptibles a deformaciones excesivas en la estructura, por lo cual debemos controlarlas. Entonces aquí dejo la nota, la deformación debe controlarse en la estructura y no en el panel. El panel ya viene diseñado para aguantar, es la estructura que debe proveerle esa capacidad de no deformarse excesivamente. Esto es muy importante que tengamos ese concepto claro. Desde Alurrac, como mencionó Jennifer ahí de nuevo, tenemos todo nuestro portafolio de soluciones alineado con los manuales de instalación, tanto de ERCO como de las necesidades que hay en campo de los clientes para los diferentes tipos de techo, para los diferentes tipos de cubierta. Tenemos soluciones que pueden aplicar para paneles bifaciales y monofaciales. La idea es que en los bifaciales comencemos a aplicar estos accesorios que les mostré, donde permite elevar la altura, ganar 30 o 40 centímetros más y aprovechar esa ventaja. Esta imagen que les muestro, de hecho, es una mala imagen, y apenas caigo en cuenta que la escogí mal porque escogí un techo verde. Y si nos fijamos en las diapositivas anteriores, el color verde tiene uno de los índices de refractancia solar más bajitos. Entonces, mira, de entrada aquí tenía yo una mejora que no me había fijado, pero la idea es que lleguemos a colores que permitan mayor índice de refractancia solar y absorber más energía solar del techo. ¿Qué es importante aquí mencionar? El tema de los clamps. Bueno, antes de pasar a ese tema de accesorios, mencionar también las soluciones que ya no son directamente sobre techos metálicos, sino sobre losas. Eso sí tiene la gran ventaja de que al tener una estructura que tiene soportes, permite la instalación de paneles bifaciales ganando altura. Entonces, digamos que es una solución ideal en cubierta sobre losa, donde la altura, desde Alurrac, la altura más alta que podemos proporcionar es de 1,50, 1,30, dependiendo del tipo de solución, pero con esto, digamos, sería suficiente para captar soluciones. ¿Qué es lo que se hace o que muchas veces se hacen? Y esto ya es como un tip.
se llena en algunos casos el nivel de la losa o el nivel del piso con, con piedra caliza de color muy blanca, que tiene un mayor índice de refractancia si se ven muy alineado con lo mismo que se hace en cubiertas, colores blancos, y eso permite mayor refractancia del sol. Entonces, aprovechar más el panel. Entonces, ahí ese es un factor que se puede considerar, sobre todo en cubiertas que suelen ser negras, que de pronto les han aplicado mantos ignífugos o impermeabilizantes. Pensar en instalar este tipo de piedra caliza color blanca, que es muy, muy reflectiva, puede impactar positivamente la producción de energía. Aquí quería mencionar lo que tenía relacionado con el tema de los clamps, y es muy importante que esto viene sacado directamente del manual de Jinko, porque es clave tener dos parámetros en cuenta. Uno es cuál es el rango de fijación de apriete de los tornillos, ¿sí? Que para el caso de los tornillos de métrica 8, que es el recomendado para fijar los paneles, no supere entre los 8 y 14 newton metro, pero más importante o igual de importante es que esté fijado en los rangos de fijación permitidos. Entonces aquí muestro un ejemplo de una ficha de cuál es el rango de fijación permitido. ¿Qué quiere decir este rango de fijación permitido? Que esa es la zona donde se debe instalar el clamp, llámese ICLAM o MICLAM, dependiendo de la ubicación, debe ser en ese rango. Y el instalar por fuera de esos rangos o por fuera de los aprietes indicados en el manual puede generar una pérdida de la garantía. Y la idea es que ustedes, como les dije desde el principio, desde la solución de la estructura que nosotros les suministremos, estén ustedes tranquilos de que van a poder acceder a la garantía del panel. Por eso todas las medidas y toda nuestra tornillería, todos nuestros accesorios están alineados con las solicitudes del manual, de manera que ustedes puedan estar tranquilos de que si se llegara a presentar algún problema, va a estar la garantía para soportarlos. Asimismo, y esta es una solución que hemos visto mucho en el medio, es la longitud de los clamps, porque los manuales de Jinko son muy claros y hablan de que la longitud de los clamps debe ser de mínimo 50 milímetros. 50 milímetros. Eso es la longitud mínima. ¿Por qué? Porque a menos longitud, la presión al final, la carga de viento es la misma. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se asegura que con esa distancia mínimo, la presión sobre el panel va a seguir siendo por debajo de lo diseñado. Hemos visto en muchos casos de mercado que se colocan clamps de 30 milímetros, 25 milímetros incluso. Entonces la presión es el doble y eso puede hacer reventar el panel. Desde Alurac, todo esto lo tenemos incluido en nuestros accesorios y de hecho el accesorio de Alurac es un poquito más conservador y tiene 60 milímetros, tanto en el ICLAM como en el MICLAM. Entonces, estos son datos técnicos que son, digamos, muy de la minucia, muy del detalle, pero que es importante que como instaladores los conozcamos, porque a la hora de, imagínate, yo instalé mi estructura bien fijada, unos buenos rieles, todo lo demás, y puse un clamp muy pequeño, el panel tuvo un problema, lo primero que me va a decir, con toda la razón, el equipo técnico de Jinko es, usted no respetó la longitud mínima de clamp. Y por un detalle tan pequeño, al final vas a perder la garantía. Entonces es importante que esto esté siempre en la cabeza de todos. Como este requisito, hay varios requisitos, pero lo que quería hacerles notar es que todo esto está incluido en la solución que desde Alurac les suministramos. Todas estas recomendaciones y notas que nos proveen los manuales están incluidas en la estructura de nosotros. Finalmente, pues acompañarlo con que desde Alurac, aquí coloco un ejemplo, pero para cada proyecto emitimos un certificado de garantía que va de acuerdo a los años de estabilidad del proyecto, a lo que el cliente necesita, tanto para nuestras estructuras en aluminio como para las estructuras que suministramos en acero para granjas, pero el caso específico de cubiertas lo hacemos en aluminio. Es aluminio validado por la norma. El diseño se hace en ABS, en el ABM, que es el Aluminium Design Manual, y es aluminio de 6005, que es el grado estructural, digamos, que está validado en la norma. Entonces, quería comentarles que cada proyecto ustedes pueden solicitar este certificado de garantía y este certificado de garantía les ayuda porque ya saben
el equipo técnico de Ginkgo que está tratándose de una estructura que cumple los parámetros del manual. Y la idea es que todos esos parámetros que le damos nosotros también hagamos el acompañamiento en campo de cómo se debe instalar. Las veces que necesitan vamos a estar allí para capacitarlos y incluso con seguridad de la mano del equipo de Ginkgo. Entonces eso era lo que quería compartirles el día de hoy respecto a las diferencias de estructura para paneles bifaciales. Súper, Janual, importante ahí que vean el manual. Eh, que sepan que en el manual hay imágenes que son bastante ilustrativas, bien gráficas, entonces ahí ya no es necesario que tengan tanto detalle ahí al ver algo que no van a entender si es que está escrito. Y veo que hay algunas preguntas, damos como paso abierto para que puedan escribir sus preguntas. Veo una pregunta de Fernando acá y dice que los manuales están en ginkgosolar.eu si son los mismos para todo el mundo, en específico para México. Estuve revisando, de hecho, porque si no entran al QR que yo les compartí, de hecho, lo vamos a dejar acá, Valeria, para que ellos puedan escanear el QR. Lo importante es que siempre sigan nuestra última directriz, que es este último módulo, estos últimos documentos, que es el manual de instalación que van a encontrar directamente en la página de ginkgosolar.com. Si bien las directrices son exactamente las mismas, recuerden que para la Unión Europea sí existen algunas diferencias, sobre todo de normas. También cuando ustedes descargan una ficha técnica tienen que fijarse que nunca diga EU. ¿Por qué? Porque algunos parámetros no muchos suelen cambiar. Entonces lo importante es que siempre estén ocupando el que dice EN, nunca el EU, por temas de parámetros que son completamente diferentes, tanto en temas de normas, porque tenemos módulos certificados por la UL, pero recordarles que nosotros tenemos fábricas en Estados Unidos, que es una fábrica solamente para el mercado estadounidense y que obviamente esos módulos están obviamente pensados para ese mercado. Ustedes me imagino que entenderán, el tema de la guerra es un poco complejo, pero ellos están atrasados 2 a 3 generaciones de lo que tenemos en el resto del mundo. Por lo tanto, es importante ahí que tengan eso en cuenta. Además, Ivailo tiene otra pregunta. Dice, he tenido una duda desde hace tiempo. Si bien la cara frontal del módulo puede llegar a tener puntos calientes por la presencia de sombras cercanas o soiling, ¿qué ocurre con la cara posterior? ¿Es susceptible de tener puntos calientes también? Me parece una excelente pregunta. Muchas gracias por eso. Y comentarles, o sea, más que nada como referencia. Los hotspots clásicos siempre van a ocurrir en la cara frontal por sombras parciales, vegetación, estructura, alguna suciedad localizada. Y lo que va a hacer es que las celdas trabajen en polarización inversa y se va a generar una corriente forzada por el resto del string o de la cadena. ¿Esto qué es lo que va a generar? Una disipación localizada de la potencia, un aumento de la temperatura y eso va a generar un hotspot. Entonces, ¿qué pasa con la cara posterior? La cara posterior sí puede influir, pero de forma distinta. No genera puntos calientes por sí sola en condiciones normales, porque la cara trasera no es la principal fuente de irradiancia y recibe energía mucho más difusa, tanto por el albedo más la dispersión. Por lo tanto, no suele generar puntos calientes directamente como la cara frontal. Lo que sí puede contribuir indirectamente a puntos calientes es la irradiancia no uniforme en la cara trasera, como por ejemplo zonas con tierra versus grava clara, o que parte del módulo recibe más irradiancia trasera que otra. Esto lo que puede generar es desbalances de corriente entre celdas y si eso se combina con la sombra frontal, siempre va a aumentar el riesgo de puntos calientes. Entonces,
En resumen, los puntos calientes siguen siendo un fenómeno dominado siempre por la cara frontal, pero en módulos bifaciales la cara posterior siempre puede amplificar estas condiciones de mismatch si no es homogénea. Así que ahí espero haber respondido la pregunta de Ibai, lo creo que es su nombre. Fernando, el QR los manda a EU. Déjame echar un ojo porque quiero confirmarles bien. Sí, veo otra pregunta de Juan González. ¿Resisten granizo los paneles? ¿En qué parte del datasheet se puede revisar? ¿Entra la garantía un panel por esta situación o se considera actos de Dios? Vale, y otra pregunta, eficiencia en paneles bifaciales. Ya, vamos por parte. Juan González. Sí resisten al granizo. De hecho, cuando tú ves una ficha técnica, aparecen todas las normas en la primera hoja de la ficha técnica. Son dos hojas. La primera es como una más marquetera. Y en la parte inferior derecha de la ficha técnica vas a encontrar todas las normas IS por las cuales está certificada nuestro módulo. Una de ellas es la norma contra granizo. Importante porque independiente de todo, siempre hay lluvias con granizo en distintas partes del mundo y tenemos que asegurarnos que no nos vayan a afectar. Vale, entonces, sí puede entrar es difícil que entre por garantía esto. ¿Por qué? Porque son parte de las condiciones ambientales que nosotros no manejamos. Ahora bien, es importante que si hay una granizada que quepa dentro de la norma dice que la norma IS hace un ensayo con nuestros módulos en donde indica que se hacen unas pruebas con una especie de granizo, que no es un granizo per se, sino que es algo como un granizo, como una pelotita de cierto diámetro a cierta velocidad y esto se lanza con cierta velocidad a los módulos dentro de un laboratorio. Si en el sitio lo que ocurrió fue una granizada que bajo esas condiciones y el módulo se rompe, por supuesto, esto sí entra de la garantía. ¿Qué pasa si cae un granizo tipo pelota de béisbol o granizo tipo bala directamente en los módulos? Eso claramente no va a entrar dentro de la garantía porque lo que la norma nos garantiza es efectivamente de un tramo A al B y no de un tramo B al C. Eso es importante que lo consideren. Y además, otro punto, si es que estás, por ejemplo, en el Caribe, donde hay ráfagas de viento granizadas que son mucho más intensas, se recomienda usar otro tipo de módulos, como por ejemplo módulos con un vidrio que es mucho más grueso, que está específicamente pensado para ese tipo de condiciones climáticas. Vamos con otra parte. Tema de los granizos, ¿qué parte del datasheet se puede revisar? Ya lo indicamos. Otra pregunta. Su eficiencia del panel bifacial depende obviamente siempre de cada módulo, por supuesto. La idea es que siempre lo vean en la ficha técnica y como les comenté, van a ver ustedes la eficiencia del módulo, por ejemplo, un módulo de 650, van a bajar por la misma fila hacia abajo y eso va a entregar las condiciones bifaciales bajo la notita que dice abajo, bajo esas condiciones como irradiancia de 1000 watts por metro cuadrado, 1.5 atmósfera, 25 grados Celsius, van a generar ese extra total que va a decir en la ficha técnica. No existe un porcentaje de eficiencia igual para todos, sino que cada potencia se relaciona con una bifacialidad de acuerdo a lo que diga la ficha técnica y de cada tipo de módulo distinto. Espero haber respondido esas preguntas. Januel, creo que hay unas preguntas sobre estructura, no lo sé. Ahí sí le pueden echar un ojo. Aquí estoy revisando. Creo que no nos ha salido ninguna estructura. Aquí nos pregunta Eduardo, ¿con qué persona pongo en contacto para comercializar sus productos? No sé si estás hablando de Ginkgo o de los productos de Alurrac, pero si quieres, igual yo les voy a dejar algunos datos aquí de contacto para que nos contacten si quieren, si los compartimos y cualquier consulta comercial, ahí estamos atentos. Súper. Listo. Acá hay otra pregunta que dice, ¿cuál es la limpieza correcta de los paneles? ¿Solo agua? Bueno, importante ahí
que lean nuestro manual, pero acá vamos a hacer un spoiler siempre, porque la idea como área técnica siempre incentivar a que nuestros clientes lean los manuales. Y sí, respecto al vidrio, se puede rayar por mover la arena, polvo con un rodillo para limpiar. Siempre y nuestras directrices por manual de limpieza son ocupar solamente agua bajo ciertas condiciones que van a encontrar obviamente en el manual de instalación, o sea, en el manual de limpieza en este caso, y un paño o una esponja de fibras suaves. Si ustedes quieren utilizar un robot de limpieza para un proyecto en una casa, no le veo mucho sentido, pero si lo llegaran a querer a utilizar, siempre la recomendación es que se contacten directamente con el fabricante, en este caso Jinko, para que nosotros eh, hagamos la evaluación y la aprobación de este robot de limpieza. Más que nada, esas son las directrices que entrega el manual de instalación. Los rangos de agua son bastante amplios, así que ahí les dejo ese incentivo para que lean el manual, pero lo importante siempre es que ocupen, que el agua que ocupen no tenga aceites, residuos, que no esté turbia. Más que nada son esas consideraciones porque los rangos del agua son bastante amplios y se fijan y leen el manual. Veo también en el chat una pregunta de Said. Sí, dices, ¿tienen algún documento de garantías para entender los certificados de garantía, tanto a nivel estructural o de corrosión? Bueno, desde Alurac tenemos un documento de esas garantías donde se aclara, la garantía está compuesta de varios componentes, como todos los productos está sujeta a un mantenimiento. En ese documento van a encontrar lo que tiene que ver con el mantenimiento, cómo se debe hacer, cómo es el tema de la revisión de la tornillería, la revisión de los alcances para evaluar focos de corrosión y bueno, cada cuánto se recomienda la garantía, toda esa parte y los mantenimientos lo pueden encontrar en nuestro documento de garantía que está en la página de Alura, que se los puedo dejar aquí. Si tienen cualquier duda, igual me pueden contactar directamente. Sí. Por la parte de Ginkgo, el tema de las garantías es claro en el manual de instalación. Cada vez que no sigan las directrices dentro del manual, obviamente van a perder su garantía. En el caso de que, por ejemplo, tengan un caso puntual de que, por ejemplo, no sé, digamos que por algún motivo extraño no pueden poner la cantidad de rieles de todas las opciones que están en el manual de instalación de Alurac, o no pueden utilizar el tipo de abrazadera y tienen otro tipo de abrazadera. ¿Cómo saben si pueden hacerlo o no porque no está dentro del manual? La directriz es siempre que nos envíen obviamente el contacto, que se contacten con nosotros, nos envíen el detalle del proyecto para nosotros certificar y entender por qué es esta solución, y obviamente entregar una carta de validación a ustedes para que mantengan su garantía. Eso es lo más importante. Pero sepan que en el manual de instalación hay bastantes métodos de instalación acá con Alurra, que ellos ya lo tienen más que claro. Así que más que nada, eso. Además, ¿qué recomendaciones darían para una instalación constante, para una instalación en zonas constantes de caída de ceniza? Vale, la recomendación de instalación por lo menos es la estándar. Tal vez lo que podríamos sugerir junto con Alurac es tal vez hacer una mejora en el ángulo de inclinación para que tenga un mayor deslizamiento la ceniza en este caso, pero esto nunca los va a inhibir de tener una buena mantención y limpieza a los módulos. ¿Por qué? Porque si tenemos un lugar donde vamos a tener alta polución en el ambiente, la idea es que siempre veamos cuándo nuestro sistema empieza a bajar su generación y hagamos las mantenciones correspondientes. Lo que podemos hacer como para evitar hacer estas limpiezas más seguidas, dependiendo del ambiente, es ver las cantidades de lluvias que hay durante el año, para ver si eso también nos permite no estar limpiando tan consecutivamente. Más que nada esa sería la directriz que yo les entregaría. No sé si, Janual, entregarías alguna otra directriz. No, de acuerdo contigo, Jennifer. Se puede mejorar con el ángulo de inclinación para permitir que se evacúe naturalmente en mayor medida, pero es incluso en ese tipo de zonas con particularidades, es probable que tenga que aumentarse el mantenimiento en las zonas.
claro, sí. Eh, acá, ¿qué experiencia tienen con métodos secos de limpieza? ¿A qué te refieres, Juan Luis, con métodos secos de limpieza? ¿A solamente pasar alguna especie de paño o esponja sin agua, sin nada? Eh, pregunta ahí de vuelta. Acá hay alguien que comenta respecto a la ceniza, dice que ellos por lo menos limpian cada 3 meses porque les pasa algo similar. Obviamente, insisto, eso depende de la polución del ambiente. Puede que, no sé, en el caso de ellos, obviamente tengan este rango de limpieza que sea el adecuado, pero obviamente va a depender de la cantidad de polución del ambiente. A ver, acá hay otro. Ginkgo tiene módulos bifaciales translúcidos. ¿Dónde se pueden ubicar? José, en Ginkgo lamentablemente no trabajamos con módulos bifaciales translúcidos. La verdad es que ese es un producto que es bastante específico, que es más que nada para tipos de superficies o sitios más arquitectónicos donde se quiere tratar de aprovechar el techo, la superficie para reemplazar el techo. Utilizando estos módulos, pero en Ginkgo no trabajamos con este tipo de módulos bifaciales translúcidos. Para Fernando, que pregunta por el lavado de los paneles con hidrolavadoras, sí se pueden ocupar hidrolavadoras. Mi recomendación es que leas el manual de limpieza, por supuesto, porque ahí entrega la presión que puede tener tu hidrolavadora. Creo que 1000 PSI sí está dentro, no estoy segura, pero la idea es que siempre estés dentro del manual y con eso estamos súper. Dice, ¿dónde puedo ver los documentos para obtener el certificado de garantía de las estructuras a nivel estructural y de corrosión? Diego Aguilar, dale, Janual. Sí, Diego, sí, claro, como te comentaba Diego, eso lo puedes encontrar en la página de nosotros, igual como te lo dije ahorita, la idea es que ahí vas a encontrar tanto requisitos de mantenimiento como de control de corrosión, todo lo que debes hacer para acceder a la garantía de la estructura. Entonces, ahí en la página de nosotros lo puedes encontrar. Si quieres, aquí te colaboro siguiendo, creo que aquí dice UL, normas para paneles bifaciales que consideran como seguridad que aspectos se considera. Está media UL, rara la normas. pregunta, pero sepan Sí, que las normas UL son solamente para el mercado estadounidense. Cualquier panel que ustedes adquieran de Ginkgo en Latinoamérica va a tener la norma IS. No trabajamos con normas UL porque eso significa que ustedes van a tener que sí. contactar directamente a fábrica estadounidense. Podemos hacer ese link, pero es importante que nuevamente sepan que la fábrica de Estados Unidos está de 2 a 3 generaciones bajo de las generaciones que ustedes van a encontrar acá. O sea, ustedes no van a encontrar el módulo Tiger Neo 3.0. Por lo tanto, no van a poder acceder a potencias más altas, sino que siempre van a acceder a potencias que son mucho más bajas, porque ellos están en fabricación de mucho más bajas. Y la recomendación siempre va a ser trabajen con los últimos módulos. Acá en Latinoamérica no tenemos restricción en ese sentido. Ustedes pueden trabajar con las normas ISE, no es mandatorio las normas UL, así que por ese punto no se preocupen. Acá hay Igual otra ahí pregunta para ti. Sí, dale. complemento, Jennifer, y es que las estructuras de Alurac sí están certificadas para la UL, la Perfecto. 2703. Súper. Sí, de hecho ahí mismo José Mora dice, ¿hay alguna especificación de Ginkgo, algún producto de Alurac para fijar los módulos por debajo con tornillos en los orificios sin uso de clamp? Sí, la respuesta es que sí, y lo vas a encontrar de nuevo en los manuales. Los manuales dan las dos opciones de instalar tanto con tornillo por debajo y con clamps. ¿Por qué el uno o el otro? Normalmente cuando hablamos sobre cubierta, cuando es con tornillo, pues es una fijación muy puntual, es en un punto específico y normalmente en cubierta no tienes esa posibilidad de definir exactamente la posición tan exacta de dónde va a ir el riel para fijar la solución con tornillo. Por eso sobre cubiertas se utiliza normalmente clamp, que es un poquito más versátil y te da un rango de fijación que permite moverte y buscar la fijación en el rango adecuado, pero con una versatilidad. La solución de tornillo por debajo sí se puede, pero es muy puntual. Entonces, si tú no eres muy preciso y no tienes las condiciones de la cubierta que te permitan manejar ese nivel de exactitud, se te va a complicar, pero la respuesta es que sí se puede. Y mira, acá estaba viendo otras preguntas. ¿Pensaron en crear un website de Ginkgo para la TAP con info en español? Mira, tenemos pensado a mediados de este año,
julio, si es que no me equivoco, de hecho yo soy efectivamente la encargada de eso, vamos a entregar los manuales tanto de empaque, desempaque, manuales de instalación y manuales de limpieza en español. Estamos trabajando en ello, es algo que nos toma un poco de tiempo, pero sepan que a mitad de año vamos a incentivar y vamos a compartir con todos nuestros clientes el manual en español porque sabemos que es importante. Acá hay otra pregunta. Juan González, qué buena pregunta. Cuando se están instalando paneles solares en techo y si alguien pisa con su pie arriba de un panel, resiste, es correcto y no pasa nada, ¿cuál es su opinión acerca de esta situación? Muy común en instalación de paneles solares. Qué buena pregunta. Es algo que pasa bastante en sitio. Yo lo he visto, sobre todo en techo, es muy normal, pero eso es una mala práctica. Nosotros también, para que sepan, estamos entregando una certificación para nuestros instaladores y en esta certificación lo que nosotros entregamos es información, sobre todo en este punto, que no se deben pisar los módulos. Esto es una mala práctica porque en efecto lo que ustedes van a ver es que el módulo siempre va a resistir. El vidrio es bastante resistente cuando alguien se sube al módulo y salta arriba de él. Lo más probable es que el vidrio no se quiebre. ¿Qué es lo que pasa en este caso? La celda por dentro va a generar microfisuras que ustedes no van a ver. Y lo que hacemos es una prueba que vamos a explicarla, que es como una especie de radiografía que se saca el módulo. Y lo que hacemos con eso es que efectivamente lo que vemos es efectivamente dónde fueron todas las pisadas de las personas que pasaron por arriba del módulo o dónde saltaron. Y ahí vamos a ver dentro de la celda todas las microfisuras que se marcan como líneas negras. Eso obviamente va a generar puntos calientes. La celda no va a estar generando correctamente, por lo tanto es una mala práctica que debemos evitar a toda costa. Para eso siempre la idea es hacer una buena planificación inicial para evitar que al momento de instalar tengamos que estar pisando los módulos porque, insisto, siempre y lo más probable es que se generen microfisuras dentro del módulo si es que lo llegan a pisar. Dice, recomendaciones de instalación de paneles solares para zonas en huracanes, por ejemplo, Miami, Cancún. Bueno, ahí yo creo que Sí. más que paneles, es el tema de la estructura es muy importante y a partir de la estructura que nos asegura una buena sujeción del módulo, ahí, Janual, te cedo un poco la palabra para que te explayes un poco más. Correcto, Jennifer. Sí, como les mencioné durante la presentación, los paneles en general ya están diseñados para soportar esas magnitudes, pero como tal les decía, el panel es muy resistente, pero lo que debe controlar la deformación del panel no es el propio panel, sino la estructura. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Debemos hacer un análisis de vientos y unos diseños que tengan en cuenta esas velocidades. Vamos a poner ejemplo, las velocidades de diseño de una zona normal son de 150 kilómetros por hora, 160 kilómetros por hora, y el viento huracanado, un huracán categoría 5 en Miami, en Cancún, son vientos de 270, 275 kilómetros por hora. Las magnitudes de carga son muy diferentes. Se pueden diseñar y se diseñan y se instalan y funcionan, pero se diseñan. No se puede pensar que vamos a utilizar la misma solución en allá que acá. Entonces la invitación es este tipo de proyectos en zonas que tienen esas particularidades de tropicales sobre todo, se debe realizar unos diseños más exhaustivos, unos análisis de viento, ver cómo es la geometría de la cubierta. La pendiente tiene mucho que ver porque tiene que ver con cómo el aire entra por debajo, genera esos vórtices que generan el levantamiento en los techos. Entonces, nosotros desde Alurac hacemos todo ese diseño, les entregamos todas las memorias de cálculo avaladas por los ingenieros que correspondan en cada uno de los países para que ustedes puedan tener esa tranquilidad. Y la invitación es, esos proyectos se revisan puntualmente y la idea es que se puedan revisar de esa manera para que quede cubierta la garantía. Vi otra No, pregunta acá en el chat respecto al tema de lo que respondió Juan Luis Orellana respecto a los métodos de uso sin agua. Bueno, entiendo yo que soy de Chile en el norte, bastante complejo, pero lo que se hace siempre es utilizar los métodos de limpieza en seco como complementarios, no como algo de mantención constante. Si bien sí a veces se ocupa, es bajo varias restricciones, como que, por ejemplo, usar paños de microfibra que son muy suaves, un plumero puede ser antiestático, no hay que aplicar presión, idealmente se tiene que hacer con los módulos fríos,
con movimientos suaves sin frotar fuerte. O sea, acá en el norte es bastante común el tema de la polución, es muy alta, entonces siempre generalmente optan por robots de limpieza. Eh, y como te mencionaba, la limpieza en seco es complementaria. Eh, la limpieza principal siempre debería ser con agua o un paño húmedo para evitar el daño al vidrio y asegurar que va a quedar efectivamente limpio el módulo. Así que esa es mi recomendación. Veo otro, los conectores MS4. Jinko no da garantía si no se poncha los mismos que trae el panel Jinko, pero no es fácil conseguirlos en Colombia. Bueno, Mario, muchas gracias por tu pregunta. Los paneles Jinko actualmente vienen con conectores marca Jinko. Lo que nosotros sí garantizamos es entregar una carta de validación a este tipo de conexiones. Por norma IEC no se pueden conectar conectores, esto para cualquier marca, no solo para Jinko, para que lo sepan, conectores de distinto fabricante o de distinto tipo. Esto bajo norma IEC, lo pueden googlear, lo pueden buscar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú llegas a tener un problema al conectar un conector Jinko con un MS4 de marca Pepito, puede generar obviamente un corto y la idea es que eso no pase o puede generar un punto caliente o puede explotar definitivamente el conector. La recomendación es que nosotros sí tenemos distribuidores que tienen conectores, tienen extensión de cable, pero en el caso de que no encuentres conectores marca Jinko, la recomendación es una validación siempre directamente con nosotros y la complementación directa es un MS4 marca Stably, ¿vale? Entonces, en ese caso, si vas a necesitar una extensión o conectores, la idea es que busques esa marca porque es exactamente muy similar al de Jinko. Nosotros entregamos una carta de validación y de esa forma tú no pierdes la garantía. Pero sepan todos los presentes que efectivamente, si ustedes hacen conexiones con distintos tipos de conectores bajo la norma, no está permitido porque efectivamente puede generar algún riesgo para su sistema. Además, dice, ¿por qué o cuál es la razón de Jorge Pachón? ¿Por qué o cuál es la razón por la que consideran que los productos Alurrac y Jinko tienen ventajas sobre los productos de la competencia? Janual, lo dejo completamente en tus manos. Yo te voy a Está complementar. listo, claro que sí, Jennifer. Nosotros, digamos que lo que acompañamos desde Alurrac es un acompañamiento muy técnico y de alta calidad. Para nosotros es súper importante siempre que los productos que ofrecemos, las soluciones estructurales, les permitan a ustedes acceder a las garantías de Jinko, que son extremadamente grandes y extremadamente potentes. Entonces, creo que el plus que tenemos es que hacemos este tipo de productos, este tipo de acompañamientos técnicos mano a mano, de visitar proyectos en conjunto, de especificar soluciones en conjunto. No vas a tener ese problema de, no, es que eso es problema de Lurac, no, eso es problema de Jinko, vaya, dígale. No, la idea es que tenemos una solución que ya está validada por la otra parte y que tener esa sinergia al final es tranquilidad para el cliente final. Tenemos las certificaciones internacionales, Jinko ahorita seguramente nos las comparte Jennifer, son muchísimas. Nosotros tenemos certificaciones UL que aplican para Estados Unidos y para toda Sudamérica, entonces, y Centroamérica también. Entonces creo que somos una compañía muy fuerte desde el punto de vista técnico, siempre cumpliendo toda la normativa, con unos precios competitivos en el mercado también, claro que sí, pero creo que esa sinergia que tenemos con Jinko es lo que nos hace diferenciadores. Vale, sí, por nuestra parte, obviamente nosotros tenemos bastantes validaciones con Alurrac, ellos ya llevan bastante tiempo trabajando con nuestros módulos, saben bien cuáles son las restricciones y cuáles son los puntos que deben seguir. Obviamente ellos apoyan bastante a los clientes finales para un buen diseño. Estamos siempre en constante contacto para poder hacer validaciones para cada uno de sus proyectos, porque recuerden que todos los proyectos tienen distintas características, muchas veces son similares, pero hay puntos que siempre podemos mejorar y eso se evalúa proyecto a proyecto. Recordarles siempre que en Jinko somos el número uno en entrega de módulos. Ahí para que tengan una idea, piensen lo difícil que es ser el número uno del mundo en cualquier cosa, en ser en el mejor para el fútbol, en básquetbol, en algún baile, en lo que sea, aterrícenlo a Jinko.
en Ginkgo somos el número 1, o sea, nosotros tenemos la capacidad de entrega de más de 400 gigas a nivel mundial y además el 15% del mercado es Ginkgo. ¿Qué quiere decir? Que de 100 paneles, 15 siempre van a ser de nuestra marca. Eso es bastante importante. Y además tenemos calificación AAA que nos ayuda en el tema de la bancabilidad y también somos Tier 1. Así que ahí les dejo eso para que lo tengan claro. Voy a pasar ya a la última pregunta, Janual, de Juan González, que me pregunta sobre la UL, que se refiere al aspecto de seguridad. ¿Se consideran los paneles? Para que sepas, las normas UL lo que garantizan es que no vas a tener términos de riesgo eléctrico, incendio, que es un módulo durable. Eso certifican las normas UL y es exactamente lo mismo, son equivalentes, podríamos decirlo de alguna forma, a las normas IEC. Por lo tanto, estamos hablando que va a ser un módulo también seguro eléctricamente, tenemos norma contra incendio, también vas a tener la durabilidad que certifica la UL y son casi equivalentes una a la otra. Así que más que nada tranquilidad para todos nuestros clientes, nosotros estamos bajo las normas y más que nada eso, que lo tengan ahí más claro. No sé si quieres decir algo para ir despidiendo, Janual. Creo que ya respondimos todas las preguntas. Bueno, muchas gracias a todos por sus preguntas. La verdad que más que contentos con la buena recepción que tuvimos y siempre es bueno tener este tipo de preguntas que terminan de retroalimentar la conversación. Aclararles que estamos de lleno aquí para ustedes. La idea es poder acompañarlos, ser ese puente con Ginkgo y que ustedes puedan tener esa tranquilidad de que van a poder acceder a todas las garantías y a todos los beneficios que Ginkgo ofrece. Recordarles que ahorita Lurrac hace parte del grupo ACESCO, que es una empresa muy importante con presencia en más de 10 países en Centroamérica y Suramérica, y los vamos a poder acompañar en todos los países. Tenemos proyectos desde Puerto Rico, República Dominicana, Ecuador, Panamá. Nuestra base principal está en Colombia, pero claro que tenemos acceso a todo ese mercado suramericano y centroamericano. Entonces, nada, agradecer a Ginkgo la oportunidad. Jennifer, muchísimas gracias y prestos a cualquier requerimiento. Sí. Qué buenas sus preguntas a todos. Muchas gracias primero que nada a todos por su tiempo, por asistir, por hacerse este espacio. Entiendo que todos estamos bastante ocupados durante el día, así que siempre es bien recibido por parte de tanto de Ginkgo como de Alurrac que ustedes se den el tiempo para escucharnos un momento. Surgieron preguntas bastante importantes. Por lo tanto, veo que muchos tienen preguntas respecto a la limpieza, a la instalación. Contáctenos, vamos a dejar acá nuestros contactos. No sé, Januel, si lo quieres dejar acá por escrito. Yo lo voy a escribir justo ahora. No sé si va a llegar porque nos comentaron que está. Ah, sí, sí llegó. Entonces, la idea, yo siempre voy a ser bastante honesta en este sentido, siempre los voy a mandar a leer los manuales, porque toda la información va a estar ahí, pero muchas veces hay cositas que se salen del manual y esas son las que tenemos que ver puntualmente. Con Janual también pasa lo mismo en tema estructural, muchas veces hay casos puntuales que tenemos que ver, pero más que nada muchas gracias a todos por su tiempo. Espero que hayamos resuelto gran parte de sus dudas. Soliciten a sus vendedores, a Alurrac si es que tienen dudas, más seminarios como este, a Ginkgo también, a sus vendedores con los que ustedes adquieren nuestros productos, sus distribuidores, que les hagan más capacitaciones de esta, porque estamos dispuestos ahí, tanto con Alurrac y en Ginkgo como Alianza, a generar obviamente todo este tipo de instancias para aclarar todas sus dudas. Así que muchas gracias a todos, espero que estén bien. Muchas gracias desde Honduras, desde Argentina, desde Colombia. Espero que estén todos muy bien y vamos a dar por finalizado este webinar. Que tengan un buen día. Valeria, Que tengan una te feliz tarde. dejamos. Buen día. Cuídense, que estén muy bien. Chao, chao.